Hay una frase muy común hoy en día y esta frase es, pero Dios conoce mi corazón. Y generalmente esto es cuando muchas veces no es acorde lo que nosotros hacemos con lo que la escritura dice. Por ejemplo, muchos se preguntarán por qué la Iglesia de Cristo no diezma. Hemos pasado algunos temas que es Antiguo y Nuevo Pacto y hemos aprendido que en realidad Antiguo Pacto, pueblo de Israel; Nuevo Pacto, la Iglesia que Cristo fundó; Antiguo Pacto, miembros del pueblo judíos; Nuevo Pacto, cristianos. Antiguo Pacto tenía una adoración, Nuevo Pacto tiene una adoración diferente. En el Antiguo Pacto había diezmo, en el Nuevo Pacto hay 1 Corintios 16, 1 y 2, hay ofrenda. En el Antiguo Pacto había la Pascua, Éxodo 12, en el Nuevo Pacto hay la Santa Cena, que acabamos de tomar el pan y el jugo. Okay. Y hermanos, así sucesivamente hay una grande diferencia, por eso las personas que están con nosotros mirarán esta característica muy común en las iglesias del Señor en diferentes partes del mundo. Pero decía que esta frase que dice Dios conoce mi corazón, muchas veces no se hace o se escucha de personas que muchas veces, otra vez, no es acorde. Hay una gran diferencia entre lo que la Escritura enseña y lo que la persona cree o practica. En cuanto al plan de salvación, la adoración o la forma de vida misma, a veces hay grandes diferencias. En las Escrituras, hermanos, miramos a través de ella, ya que, como decía, ¿por qué ustedes no hacen esto o aquello? Una de las respuestas, la principal respuesta es que creemos que la Escritura es la regla de fe, es la que mide nuestros pensamientos, pesa nuestros pensamientos. Es la palabra de Dios la que nos rige, nos instruye, nos dirige. A través de ella es donde conocemos a Dios. Así es que el apóstol Pedro escribió en el 4:11 de su primera carta estas palabras, de modo que si uno hable de acuerdo a las palabras de Dios, para que en todo Jesucristo sea honrado y glorificado. Y esa es la razón de por qué tomamos las Escrituras y creemos que ella es nuestra guía. Así que, hermanos, el pensar que Dios conoce mi corazón no anula definitivamente la obediencia. Si vamos a las Escrituras, vamos a mirar que de hecho Dios sabe que tengo buenas intenciones, pero con ello no invalida la enseñanza de las Escrituras. Podemos tener buenas intenciones en el corazón y Dios mirarlas, pero eso no invalida lo que Dios manda. Tenemos un ejemplo muy común en el libro primero de Samuel, capítulo 15, verso 20 al verso 22. Dios había, en los primeros versículos del capítulo 15, había mandado a Samuel decir a Saúl, que destruya a todos los amalecitas, hombres, mujeres, niños de pecho, animales. Pero cuando viene de la misión Saúl, ya perfilándose para ser el rey, nuevo rey de Israel, viene y Samuel le recrimina de parte de Dios que no ha hecho conforme a las palabras. Y usted puede leer claramente en el 15:22 diciendo Saúl, respondiendo a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, verso 21, ovejas y vacas, las primicias del anatema. En el contexto de la palabra primicias, hermanos, tomaron de las vacas más gordas. Y esto era para Jehová. La intención era buena. Dios había establecido que los animales más gordos y mejores pudieran ofrecerse a Jehová, sí. Pero en esta ocasión Dios había dicho, destruye todo, según el capítulo 15, verso 1, 2 y 3. Pero está diciendo, el pueblo tomó de esto para ofrecer los sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. La respuesta de Samuel no es acorde al pensar de Saúl, ya que en el verso 22 dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Note bien la pregunta.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es buena intención. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando llevaban el arca del pacto en una carreta nueva. Iba a caer, tropezaron los bueyes y tocó el arca y murió instantáneamente. Era un mandato de Dios que no era su parte tocarla, era prohibido, era instrucción bíblica y murió con una gran temeridad. Y hermanos, así encontramos en las Escrituras que hay buenas intenciones. Si usted juzga, dice, bueno, entonces debería haberla dejado que se cayera así. Eso era lo correcto. Porque el mandato no era llevarlo en una carreta, era en 2 varas forradas de oro. Y encontramos así muy buenas intenciones hoy en día. Pero simplemente eso no invalida la obediencia. Otra cosa que encontramos en Escrituras es que el hecho de que sea sincero no convierte la desobediencia en un comportamiento que sea aceptable. Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento para ello. Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, encontramos en el 26, 9 al 11, él creía su deber, era un hombre sincero. Nadie puede poner en tela de juicio la sinceridad de Pablo. Y antes de que él fuera cristiano, dice el verso 9, que yo ciertamente había creído mi deber, note bien, subraya eso. Yo creía mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto asesino. Eso es, así se nombra. Pero él creía su deber hacer eso. Creía que los nuevos seguidores de un tal Jesús resucitado eran una herejía. La secta de los nazarenos, él dijo en una ocasión. Y él era sincero, muy sincero. Pero era desobediencia. ¿Por qué? Usted va a seguir leyendo. Y dice que en el capítulo 26, verso 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Imagínese eso, hermanos, amigo oyente. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Eso Pablo hacía. Sin embargo, cuando él escribe sus cartas, siendo ya un creyente, un cristiano, un siervo de Dios, en la primera carta de Timoteo 1:13, él dice, lo hice por ignorancia, en realidad de incredulidad. Yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. La persona puede ignorar y tener buenas intenciones si Dios conoce su corazón, pero eso no invalida la voluntad de Dios. Otra cosa también, hermanos, es que no solamente no puede separarse las acciones, las intenciones del corazón y las acciones del ser humano no pueden separarse. En otras palabras, decir, si yo soy desobediente a esto, pero Dios conoce mi corazón, que tengo buena intención, no pueden separarse ambas cosas. En otras palabras, Jesús explica que en realidad lo que el hombre hace es lo que contiene el corazón, según Mateo 15, 18 y 19. Dice que lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Así que si las acciones del hombre son buenas, las intenciones y todas las cosas que están dentro del corazón son buenas. Si las cosas que el corazón tiene son malas, las acciones serán malas. Me explico, no puede haber una separación. Dice el verso 19, Mateo 15, porque del corazón salen, note bien eso, los malos pensamientos. Una persona, pues, y bueno, Dios conoce mi corazón, si sabe que tus pensamientos no son buenos, estás pensando algo malo, Él sabe. Los homicidios, mataste a alguien como este hombre joven que mató a Kirk, sabe que homicidios, ¿de dónde salió? Del corazón, matarle, allá en Utah. Los adulterios, alguien adultera y sale del corazón, lo pensó antes de hacerlo. Las fornicaciones, hurto, pensó robar también, dijo falso testimonio, sabe que es mentira lo que está diciendo, pero ¿de dónde salió? Salió el corazón. Ahora el falso testimonio es malo, pero salió del corazón, implica que su corazón es malo. Y las blasfemias también.
Y eso es, hermanos, lo que la Escritura enseña respecto a esta frase, Dios conoce mi corazón. La verdad que esta frase solamente se trata de justificar o impedir que la persona o el pecador haga los cambios necesarios. ¿Sabe usted que las Escrituras nos enseñan que en una ocasión Dios dijo al profeta Jeremías, dijo, ve y cómprate un cinto, estoy hablando de Jeremías 13, cómprate un cinto, ciñete sobre los lomos y no lo metas en el agua. Fue el profeta, se compró el cinto, se lo ciñó. Y luego viene, dice Jeremías por segunda vez y me dice, bueno, mira ahora, ve y lleva este cinto, vete al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de la peña. Fue, cavó, lo escondió, lo cubrió y se regresó. Luego, al poco tiempo, de no muchos días, hermano, no fueron ni meses, ni años, fueron algunos días, le dice, bueno, levántate, vete a Éufrates, toma de ahí el cinto que te mandé a esconderlo. Y dice Jeremías que fue y lo tomó, lo trajo, lo cavó y lo sacó. Dice aquí, dice el cinto, no servía para nada, estaba podrido, dice Jeremías, para ninguna cosa era bueno. Vino la palabra de Jehová de nuevo a Jeremías y le dice, así ha dicho Jehová, así voy a hacer, a podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Así voy a hacer. Porque dice de este verso 10, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Andar en los pensamientos, imaginaciones del corazón, hermanos, no es confiable, no es nada bueno, como el cinto que se pudrió. En el Salmo 78, verso 8, dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde generación, que no dispuso su corazón. El corazón necesita estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y la verdad, hermanos, es que no se niega. Las Escrituras afirman que Dios conoce el corazón. Hay infinidad de pasajes bíblicos que dicen que Dios conoce nuestro corazón. Dios nos creó y obvio que Él, hermanos, nos conoce. Aquí vienen algunos pasajes de ellos. Por ejemplo, el Salmo 44, versos 20 al 21. Si nos hubiésemos olvidado del hombre de nuestros Dios y alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Note el 21. Porque Él conoce los secretos del corazón. Otro pasaje más en Libro de Reyes 8, 39 y 40 dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿No te viene ese texto? Él conoce, sí lo conoce. Otro texto, libro de Crónicas 28, 9 y 10 también. No te viene, hermanos, cuando está encomendando el cargo a Salomón como nuevo rey de Israel. Dice, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento. Y esa es la cuestión de que en realidad sí, Dios conoce en nuestros corazones. Él examina, de hecho, 1 Reyes 8:39, Jeremías 17:9 y 10 que ya leímos. Dios juzga el corazón. Pero una cosa, hermanos, es que Dios no puede ser engañado. Gálatas lo dice el apóstol Pablo. Nosotros sí podemos ser engañados, ¿sabía? Por nuestro propio corazón, por nuestros pensamientos. Jeremías 17, verso 9 y 10, note bien lo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta del verso 10, yo Jehová. Él lo entiende. Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otro texto que está ligado de acuerdo al corazón y las obras.
como Jesús mismo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. En Proverbios 21, versículo 2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Pudiera, hermanos, traer como ejemplo algunos ejemplos de la India, México, nuestro país, Centroamérica, de cosas que los hombres hacen según para Dios o de parte de Dios. Usted quedaría sorprendido. ¿Cómo es posible? Un ejemplo, hay tanta hambre en el mundo. Y en la India pensar que usted mata una res, una vaca, para que se alimenten niños y no mueran de hambre, sería un gran pecado porque es matar como un Dios. Pero ese es el punto. En su mente ellos creen sinceramente que eso es malo. Y así podríamos ver tantos ejemplos en la vida actual. Y esa es la cuestión de que, hermanos, dice las Escrituras, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Esta teoría no solamente viene de personas que no conocen Biblia, sino es posible, esta idea puede entrar en nuestras propias vidas que conocemos Biblia. Jesús dijo en el capítulo 16 de Lucas, verso 15, les dijo, ustedes sois los que os justificáis a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. ¿No te viene eso? Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es todo lo contrario. Esto une con lo que dijo el profeta en el Antiguo Testamento, mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Y de tal manera, hermanos, que piensen esto por un momento. En realidad nosotros no podemos ser ni nosotros mismos jueces competentes, ni siquiera en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos juzgar otras cosas si no podemos nosotros juzgar ni siquiera nuestro corazón? En 1 Corintios 4, 3 al 4, el apóstol Pablo discutió esto con los corintios diciéndole, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. No te bien lo que Pablo dice, pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. De ahí que cuando tenemos las Escrituras como regla de fe, como la regla para que pesan no solamente las acciones nuestras, nuestros pensamientos, nuestras obras, entonces, hermanos, realmente a través de las Escrituras Dios revela nuestro corazón. Dios revela a través de las Escrituras toda la verdad de Dios revelada en su palabra y revela la naturaleza de nuestro corazón. Eso es lo que dice precisamente Hebreos capítulo 4, versículo 12. Note bien esto. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios revela a nuestros corazones a través de las Escrituras. Por eso es, hermanos, que Jesús, cuando citó algunos textos del Antiguo Testamento, dijo, ni siquiera esta escritura habréis leído o no habéis oído al principio. Cuando habló acerca de ciertas cosas a los fariseos en tiempo de Jesús, cuando ellos pensaban que podían dejar la esposa por cualquier causa y pensaban que realmente restregar espigas de trigo en sábado y comerlas era pecado, levantar un lecho era pecado, pecaminoso. Entonces, cuando Jesús confrontó la ley de la escritura del Antiguo Testamento, les ofendió en unas ocasiones. Dijeron los discípulos, ¿sabes, Señor, que cuando dijiste esta parábola se ofendieron los fariseos? Y hoy sucede exactamente lo mismo. Hoy sucede exactamente lo mismo. No sé si le refería acerca de un buen hermano que él tenía problemas de alcohol. Bueno, antes de ser creyente,
De hecho, él era alcohólico declarado. Su esposa, sus hijos a veces no tenían zapatos o comida durante los días, porque usaba el dinero en la bebida, el alcohol que ganaba él trabajando. Y visita una serie de predicaciones de un hermano aquí en Estados Unidos, como decía, predicó el pecado del alcohol. Ese era el tema de toda la semana, y le tocó oír este sermón. Y cuando oyó el sermón se molestó, se enojó. Dijo, los hermanos chismosos ya le fueron con el chisme a este predicador. Ya no se puede guardar nada. ¿Cuál fue la razón? En realidad ni los hermanos le conocían a él, ni los hermanos conocían su problema de pecado de alcohol, ni el americano hermano predicador conocía al que estaba oyendo en una banca ahí atrás. ¿Cuál es el punto? El punto es, hermanos, que la palabra, Hebreos 4:11, eso es lo que hace. Descubre nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras obras, las ponen en una posición de correcto o incorrecto. Eso es lo que sucede. En ocasiones, ¿verdad?, se piensa que es el predicador. Al trazarla correctamente va a doler y va a acusar. Eso es el efecto, 2 Timoteo 3, 16, 17, útil para corregir. Y ese es el efecto. Pero muchas veces ese es lo que sucede. Pero revela, hermano, revela realmente si estamos acorde en nuestras obras, están acorde con la palabra de Dios. Otro pasaje que nos habla acerca de eso es Mateo 7, 16 y 17. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando habla de fruto, habla de sus obras, su comportamiento, sus pensamientos, sus palabras. De eso habla. Por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Note bien cómo este texto está ligado con lo que Jesús dijo de la abundancia del corazón. Habla la boca. El punto es, de acuerdo al árbol, son los frutos, la misma cosa. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da frutos malos. Mateo 7, 17. Lo que decía es una conexión entre el corazón y las obras nuestras. Y Dios pone en evidencia lo que hay en el corazón. Y nosotros mismos lo hacemos cuando pensamos o hablamos o actuamos. De ahí que, hermanos, amigos oyentes, sí es verdad. Dios conoce el corazón, pero también revela tu corazón. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, Dios pide que creamos en Jesús. ¿Cuál es el texto? Marcos 16, 15, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En Hechos capítulo 8 dijo al eunuco a Felipe, ¿qué hay agua que impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe, si crees de todo corazón bien puedes. Romanos 10, 9 y 10, con el corazón se cree para justicia. La Biblia, Dios quiere que usted crea en Jesús, sí. Pero la pregunta es, ve cómo Dios revela tu corazón. La pregunta en tu conciencia, ¿te dice tu propio corazón, yo ya creo en Jesús, ya creí en Jesús? ¿O tienes duda aún? Otro ejemplo, Dios pide que te arrepientas de tus pecados. Hechos 2:38, arrepentíos y bautizaos para perdón de los pecados. Arrepentíos y no pereceréis igualmente, dijo Jesús. La pregunta para ti es, ¿tu corazón te dice que ya estás arrepentido en realidad de la vida indiferente que has llevado hacia Dios? De rehusar al llamado que Él te hace cada que oyes el Evangelio. ¿Estás arrepentido de haber cometido tal y tantas cosas en tu ignorancia? Ese es el punto. Dios revela a través de lo escrito tu corazón. Otra cosa, Dios pide que tú le confieses. Creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo a el eunuco. Y como decía Romanos 10:10, pero con la boca se confiesa para salvación. El que me confesara delante de los hombres. La pregunta para ti es, Dios revela tu corazón a través del escrito. ¿Tu corazón dice que ya le confesaste? Tu conciencia te dirá, sí, yo ya lo hice, o no, aún no lo confieso delante de los hombres. O que es más, que pide que seas bautizado, Marcos 16:16. Ya eres una persona que fuiste bautizado para el perdón de tus pecados. Por eso decía, hermanos, que Dios revela tu corazón. Y es que Dios debe y desea gobernar el corazón tuyo. Que Dios conozca tu o mi corazón no prueba que Él gobierna nuestros corazones.
No significa eso. Todo lo contrario, es la voluntad revelada de Dios, prueba que Él gobierna mi corazón. Hay una correlación entre tus acciones y la palabra bendita de Dios. Eso es. Nota bien lo que dice las Escrituras en Juan capítulo 5, versos 37-38. Jesús les dijo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Pero note bien el verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. La palabra que Jesús habla, cuando mora en nosotros, hay una correlación con nuestras obras, con nuestra vida, con nuestros hechos. Por eso, hermanos, Él quiere gobernar realmente nuestros corazones. Por eso le dijo, ni tenéis su palabra morando en vosotros. En otra ocasión les dijo, Abraham no hizo, ustedes procuran matarme, Abraham no hizo así. No hizo así. Y, en fin, podemos mirar cómo Dios quiere gobernar sobre nuestros corazones. Cuando Dios dio la ley en el Sinaí, Deuteronomio 6, 5 y 6, que vino la repetición de la ley, Dios le dijo al pueblo, Deuteronomio 6, 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, ¿ves eso? Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la consecuencia de amar a Dios? Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo puede alguien decir yo amo a Dios, pero no mora la palabra de Dios cumplida en sus vidas? Que diga, dice que Jesús que no me confiese yo le voy a negar. ¿Y usted qué dice su conciencia en algunos? Lo hice. Y yo confesé a Jesús delante de, no sé, 15, 20 personas. Ya lo hizo usted. Mi conciencia me dice que sí está acorde con la palabra. Fui bautizado para perdón de pecados. Amén, así es. Yo lo hice. Y eso es lo que está, hermanos. Lo que Dios quiere hacer gobernar en tu corazón, amigo oyente. Quiere que le ames y quiere que la palabra esté sobre tu corazón. Eso es lo que Él quiere. En conclusión a este tema, Dios conoce cada corazón, ya sea bueno o sea malo, sí lo conoce, pero el hecho de que Dios conozca el corazón, tuyo o mío, no prueba nada en cuanto a si somos aceptos por Él o no lo somos. Lo que importa es lo que Dios sabe del corazón y créeme, Él sabe perfectamente, aunque tu palabra no está en tu boca, Él ya sabe lo que vas a hablar, sabe y conoce tus pensamientos. Todo lo que sabemos de nuestro corazón está revelado en la palabra de Dios. Es increíble. Solo podemos estar seguros de lo que está en armonía con lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es. Dios es el juez final. Recuerda lo que Pablo dijo, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No por eso soy justificado, pero el Señor es el que me juzga. Nadie puede afirmar que Dios lo aprobará si no lo obedece. La pregunta de esta mañana es, sé que mi corazón está bien a los ojos de Dios. Armoniza lo que hay en el corazón con tus hechos. Obedezco a Dios de corazón, sí o no, nada más hay una sola respuesta. Dios lo conoce, pero no por ello, hermanos oyentes, somos justificados. Más si hay buenas intenciones sin realización. Nosotros cada uno tenemos la respuesta.